Bienvenidos a esta exploración bastante detallada de lo que pasó en la clasificación nocturna del Gran Premio de Singapur. Una sesión bajo las luces de Marina Bay que, bueno, siempre es sinónimo de tensión, de precisión y, claro, de momentos clave. Hoy vamos a apoyarnos en los momentos más destacados de esa clasificación para entenderla a fondo. Nuestro objetivo es simple: desglosar esos instantes cruciales, las sorpresas, que siempre las hay en Singapur, y por supuesto la batalla final, esa lucha intensa por la pole position. Queremos ver quién brilló más bajo los focos, quién la pasó mal inesperadamente y sobre todo qué significa todo esto para la carrera del domingo. O sea, ¿qué es lo esencial que nos tenemos que llevar de esta sesión? Exacto. Y no solo ver los resultados, la tabla final, digamos, vamos a ir un poco más allá, al cómo y al por qué pasó todo. Vamos a analizar esas presiones enormes, las estrategias que ya se empiezan a ver desde el sábado, y bueno, los desafíos que tiene este circuito, un trazado urbano implacable como Singapur, donde el muro siempre está ahí esperando. Bueno, pues entremos en materia. La Q1 arrancó y casi de inmediato tuvimos señales de problemas. Los dos Sauber se vieron rápido en la zona de eliminación, ¿no? Entre los 5 últimos. Y esto fue llamativo, sobre todo por Gabriel Bortoleto, ¿verdad? Venía siendo el piloto fuerte del equipo últimamente. Sí, exacto. Ver a Bortoleto tan atrás, tan pronto, encendió algunas alarmas. En un circuito donde necesitas confianza y la vas construyendo vuelta a vuelta, empezar así, con el pie izquierdo, puede ser muy complicado de remontar. Podría ser, no sé, problemas de adaptación, quizás dificultades con el balance del coche al principio, o simplemente que el Sauber no se adapta tan bien a Marina Bay con sus curvas lentas y la necesidad de alta carga. Y apenas estábamos digiriendo eso y bandera amarilla. Pierre Gasly detenido saliendo de la curva 11. El radio fue bastante claro, dijo algo como: «Lo perdí todo». Mencionó que la dirección estaba pesadísima. Un final muy abrupto para él. Claramente un problema mecánico en el Alpine. Sí. Un fallo técnico siempre es una faena, pero en clasificación, y más en Singapur, los efectos se multiplican. No solo le arruina la sesión a Gasly, claro, sino que impacta a los que vienen justo detrás. Vimos a Yuki Tsunoda, por ejemplo. Tuvo que levantar bastante el pie al pasar por esa zona. ¿Puedes explicar un poquito más por qué eso de levantar el pie es tan perjudicial aquí, más allá de perder tiempo en ese momento? Claro, es que son varias cosas juntas. Primero, pierdes temperatura en las gomas, y eso es crítico en Singapur. Mantenerlas en la ventana óptima es un desafío constante. Segundo, te rompe todo el ritmo, la fluidez, y eso es esencial en un circuito tan técnico con tanta curva enlazada. Tercero, la pista evoluciona muy rápido aquí. Cada décima cuenta. Perder una vuelta limpia cuando la pista está mejorando te puede costar el pase. Y cuarto, está el factor psicológico. Te saca de concentración justo cuando vas al límite. Entendido, sí. Todo eso entonces llevó a que al final de la Q1 tuviéramos algunas sorpresas entre los eliminados. Bortoleto, como decíamos, una decepción grande para él. Lance Stroll también fuera, Franco Colapinto, Esteban Ocon. Y esto es interesante, ¿no? Porque Ocon había dicho que el viernes fue el mejor viernes del año para Alpine. Sí, esa es una desconexión que a veces pasa. Un buen ritmo en libres no siempre, digamos, se traduce directo al rendimiento a una vuelta cuando la presión sube. Quizá los cambios en la pista del viernes al sábado o los ajustes que hicieron en el coche no funcionaron como esperaban para Ocon. O simplemente, bueno, los rivales apretaron más. Y claro, Gasly eliminado por el problema mecánico. Todos ellos condenados a salir desde atrás. Desde las últimas 5 posiciones, sí. Pasamos entonces a la Q2, la segunda parte de la clasificación. Y el drama, bueno, no bajó. Las miradas estaban puestas en parte sobre Oliver Beyman. Las estadísticas no le ayudaban mucho. Lo señalaban como el peor clasificador promedio del año. Buscaba con muchas ganas ese pase a la Q3, algo que solo había logrado una vez antes sin penalizaciones, fue en Japón. Sí, en Japón. Es que la Q2 es, a menudo, el filtro más duro. Ya no están los coches más lentos y la lucha por meterse entre los 10 primeros es feroz. Para un piloto como Behrman, con menos experiencia, quizás en un coche que no está arriba del todo, maximizar esa vuelta bajo presión es un desafío enorme. Necesitas ejecución perfecta, confianza total, difícil lograrlo siempre, y más en Singapur.
Estuvo peligrosamente cerca de quedar eliminado. Vimos en las repeticiones que había tenido un toque con el muro antes, ¿no? Quizás dañó algo o simplemente le quitó confianza. En su vuelta clave, la cámara a bordo lo mostraba, no sé, un poco cauto al principio. Tentativo, sí, esa es la palabra. Se notaba que no quería volver a equivocarse. Pero ahí ves la calidad de un piloto top. Logró superar esa duda, encontró el ritmo poco a poco durante la vuelta y justo al final, cuando más importaba, en el último sector, sacó el tiempo, se metió sexto. Fue una demostración de fortaleza mental, porque quedar fuera en Q2 hubiera sido un golpe muy duro para Ferrari y para él. Absolutamente. Y mientras Leclerc se salvaba, otros no tuvieron esa suerte. Nico Hülkenberg mejoró su tiempo, sí, y con eso dejó fuera a los dos Williams, pero no le dio para meterse en Q3. Sigue sin conseguirlo esta temporada. ¿Qué nos dice eso? Es una estadística que llama la atención, ¿verdad? Para un piloto con la experiencia y la fama de buen clasificador que tiene Hülkenberg, podría apuntar a varias cosas. Quizás el Haas simplemente no tiene el rendimiento para pelear por el top 10 de forma regular, sobre todo en circuitos que no le van bien. O tal vez Hülkenberg, aunque es rápido, no logra exprimir esa última media décima en el momento clave de la Q2 como sí hacen otros. Es una tendencia preocupante para él. Y junto a Hülkenberg, otros nombres importantes se quedaron ahí, en la Q2. Alex Albon, Carlos Sainz, otra sorpresa grande, Liam Lawson y Yuki Tsunoda. La eliminación de Sainz, en particular, tuvo que doler en Ferrari. Sin duda. Ver a Sainz fuera de la Q3 es inesperado. Habrá que ver los datos, pero quizás tuvo problemas con el balance o un error pequeño en un sector clave. O simplemente la competencia en esa zona media-alta estuvo increíblemente apretada y se quedó del lado equivocado por nada. Es un resultado que le complica mucho la carrera del domingo. Adelantar aquí es dificilísimo. Bien, con esas eliminaciones importantes nos metemos ya en la Q3, la batalla final por la pole position. Y aquí es donde la cosa se puso de verdad muy interesante. George Russell, que solo tenía una pole este año, la de Montreal, salió a por todas desde el primer intento. Y cuando decimos a por todas, es literal. Rozó el muro, se vio clarísimo en las imágenes. Una muestra del nivel de compromiso que llevaba. Y el resultado fue un tiempazo. 1 minuto 29.1 segundos. Una vuelta calificada confidantesca. Fue el más rápido en los 3 sectores. De hecho, Mercedes hizo el 1-2 al principio, con Kimi Antonelli segundo. Ese roce con el muro es fascinante. No fue un error. Fue la consecuencia de ir a buscar el límite absoluto, del agarre, del espacio. Es un riesgo calculado, claro, pero un riesgo enorme. 1 milímetro más y se acaba la sesión por daños. Pero Russell la clavó. Esa vuelta no solo fue rápida, sino que mandó un mensaje muy fuerte a los rivales. Puso el listón altísimo desde el minuto 1. Les obligó a arriesgar igual o más si querían acercarse. ¿Y cómo respondieron los demás a ese desafío inicial? Lando Norris se puso tercero, pero a 4 décimas, que es bastante. El primer sector de Max Verstappen, en su primer intento, no fue especialmente bueno, por debajo de lo que suele hacer. Oscar Piastri sí parecía más cerca, más en ritmo. Leclerc se puso cuarto provisionalmente, y Lewis Hamilton, que buscaba ese primer top 3 en parrilla con Ferrari, se metió también cuarto, justo delante de Charles. Ahí se ven las diferentes estrategias, ¿no? Norris quizás no encontró la vuelta perfecta de primeras, Verstappen, raro en él, no empezó tan fuerte, quizás guardándose algo. Piastri, en cambio, mostró muy buena adaptación desde el principio. Y la lucha interna en Ferrari, con Hamilton y Leclerc tan juntos, pues añadía más interés. Antonelli, aunque estaba segundo, estaba a una distancia considerable de Russell. Eso mostraba que George había hecho algo especial. Pero entonces llegó el momento de Oscar Piastri. En esa tanda intermedia de la Q3 sacó una vuelta magnífica. Lo catapultó al segundo puesto, superando a Verstappen en ese momento. Un golpe en la mesa importante para el australiano, pensando en el campeonato. Totalmente de acuerdo. Y si lo conectamos con el panorama general, esa vuelta de Piastri no fue solo rápida, fue tácticamente vital. Ponerse entre los dos máximos rivales por el título, Verstappen y su compañero Norris, en un circuito como este, donde la posición en pista vale oro, tiene un valor estratégico inmenso. Le da opciones a McLaren para la carrera. Puede hacer de escudo para Norris o atacar a Verstappen. Poner un coche ahí,
En ese sándwich era justo lo que necesitaba McLaren. Llegamos a los minutos finales, los últimos intentos. La hora de la verdad. Verstappen reaccionó como era de esperar. Marcó el mejor segundo sector hasta ese momento y recuperó la segunda posición bajando a Piastri al tercero. Russell salió a mejorar su propio tiempo, pero su primera vuelta había sido tan buena que no pudo bajarla. A veces pasa eso, ¿no? Exacto. Intentar mejorar una vuelta que ya está en el límite absoluto te puede llevar a pequeños errores o a no encontrar la misma fluidez. Mientras veíamos a Leclerc luchando con el coche en su última vuelta, cometiendo errorcitos, se le veía frustrado al cruzar la meta sin mejorar. Hamilton tampoco pudo subir del sexto puesto. Antonelli tampoco mejoró mucho. Así que toda la presión, recaía sobre Max Verstappen en su última vuelta. Y esa última vuelta de Verstappen dio mucho que hablar. Mejoró su primer sector personal, sí, pero el segundo no fue lo bastante bueno como para amenazar la pole de Russell. La cámara a bordo no transmitía esa sensación de ataque total que le vemos a veces, sobre todo en las curvas finales. ¿Qué pudo pasar ahí? Es la gran pregunta. Hay varias posibilidades. Podría ser la presión final que le hiciera ser un poquito menos preciso. Podría ser que el balance del Red Bull no fuera perfecto en ese intento final. Quizás algo de subviraje o sobreviraje en curvas clave del sector medio. O, y esto es muy posible, simplemente la vuelta inicial de Russell fue tan extraordinariamente buena, aprovechando quizás el mejor momento de la pista y ejecutándola perfecto, que fue de verdad inalcanzable para todos los demás, incluido Verstappen. No siempre es error del que persigue, a veces es mérito puro del que está delante. Sea como sea, el crono no miente. Verstappen no mejoró lo suficiente. Y George Russell se llevó la pole position en Singapur por primera vez en su carrera. Su séptima pole en F1, la segunda de esta temporada. La celebración por radio fue de pura euforia contenida, de satisfacción. Eso es, compañero, bien hecho, pole position, trabajo soberbio. Sí, buen trabajo. Un momento de confirmación para él y para Mercedes en un escenario de máxima dificultad. Un logro muy significativo para Russell. Hacer la pole en Singapur requiere velocidad, precisión milimétrica y una confianza ciega en el coche y en ti mismo. Demostró tenerlo todo, y para Mercedes confirma que tienen un coche capaz de luchar por poles en circuitos muy distintos. Una señal muy positiva. Entonces, repasemos cómo queda la parte alta de la parrilla para mañana. George Russell en la pole. A su lado, primera fila, Max Verstappen. Estratégicamente crucial, Oscar Piastri arranca tercero, brillante para él, y McLaren. Se mete entre Verstappen y Norris. Lando Norris partirá cuarto, Kimi Antonelli confirma el buen momento de Mercedes saliendo quinto. Sólido, aunque no pudo igualar a Russell. Lewis Hamilton saldrá sexto, y un frustrado Charles Leclerc lo hará desde el séptimo lugar. El significado de esta parrilla es muy claro. Russell está en el sitio ideal, pero tendrá la presión inmediata de Verstappen al lado, en la recta hacia la primera curva. Verstappen, aunque no hizo la pole, sabe que desde primera fila tiene todas las opciones, sobre todo si su ritmo de carrera es mejor. Piastri, como decíamos, juega un papel clave desde el tercer puesto. Puede influir en la estrategia de los de delante y cubrir a Norris. Antonelli quinto demuestra que el ritmo de Mercedes es real. Podrían jugar con dos coches arriba estratégicamente. Hamilton y Leclerc, más atrás, tendrán que ser agresivos y creativos con la estrategia para remontar. Esto nos deja un escenario fascinante para el domingo. La salida va a ser crítica como siempre aquí. La gestión de los neumáticos con el calor y la humedad, otro factor clave. Y por supuesto, la altísima probabilidad de un coche de seguridad en algún momento. Algo que históricamente siempre revuelve las estrategias y puede cambiar todo en un instante. Exactamente. La estrategia no será solo de ritmo puro, sino de reaccionar a imprevistos. ¿Quién se atreve con el undercut? ¿Quién alarga el primer stint esperando un safety car? La posición en pista que ganó Russell hoy es oro, pero defenderla más de 60 vueltas en Marina Bay va a ser un desafío enorme. Muy bien, pues hagamos una recapitulación final. Lo más destacado de esta clasificación. Una pole position impresionante, ejecutada con maestría y riesgo por George Russell. Dominó la Q3. Vimos sorpresas importantes con nombres como Sainz, Ocon, Stroll, los Sauber, quedando fuera antes de lo esperado. Demuestra la dificultad del circuito.
Y vimos una lucha muy apretada arriba, con Verstappen y un excelente Piastri presionando hasta el final. Nos deja una parrilla llena de potencial para la carrera. Y para dejar una última idea en el aire, más allá del resultado de hoy, ¿qué nos dice el rendimiento de cada uno en esta sesión sobre las dinámicas que vemos evolucionar esta temporada? Por ejemplo, la consistencia de Antonelli como debutante, la lucha interna en Ferrari, el paso adelante de Piastri sobre Norris aquí. Y pensando en Russell y su vuelta de Q3, ¿hasta qué punto ese primer intento tan dominante no solo marcó el tiempo, sino que puso un listón psicológico? Que quizás afectó la capacidad de los rivales para responder con la misma agresividad al final. Son capas de análisis que hacen más interesante lo de mañana, algo para pensar mientras esperamos la carrera.